de Arpapú, cántico número 120. Es en Lumina, esa para como membae wasuke wate. Felicitarte, pura gente por el interés. Pero, ¿qué guapa? ¿O no me te coro de niños o pura gente por la beba que te vi? Al el coro, o plataforma. A Paulito, en representación, el CPM PTI Baje. Hermano Cuera, yo agradecí Peyu Jawere Coatu Guasupe,
Hapegueraja, ore maitei, hermano cuérate. Juan ha invitado a Pababet de Yapurajei Cocoro, de Purajei número 65, Cobajina Petapé, Nandel, Maná. Pero Yapurajei Cocoro, Yael, Yanese, hermano Heriberto, a Norma Liente, los ayuda Terei su precuera, a Rey Raudá, a Evo y Jaguare 3 años, en el nivel. Año de dos abuelos, Pamba. Le agradecemos al hermano Heriberto, a su esposa. El Jehová nos siga bendiciendo ricamente en la asignación que tienen en Corrientes y que sigan ayudando a las personas que están necesitadas de conocer la verdad en su lengua materna. Maitei, a Yapurajeita, Purajei 65, Cobajina, Petapé, Ñandebe, Guaná.
Maite o Pavavete. Gracias, hermano. ¿Ya habían practicado mucho? No practicamos. Lo que pasa es que estuvimos tocando para los hermanos que vinieron de Para la asamblea especial. Exactamente. Pero solamente un tema estaba practicado, lo otro medio lo improvisamos ahí. Ah, bueno. Pero empezó perfecto igual. Pero lo hicimos con el corazón Seguro. y llegó. Seguro, sí. Es la idea. No, quedó bárbaro, la verdad que quedó bárbaro. Habría que hacerlo más seguido. Sí. Tendríamos que juntarnos más seguido a tocar. Vos sos de Tandil. Sí, de claro. Tandil. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas? Sí. Qué lindo volver a verte. Perfecto, gracias chicos. Ay. ¿La primera vez que viene? Encantado, primera vez. ¿Sí? ¿Y qué le pareció? Espectacular. ¿Sí? Me hizo caer algunas lágrimas de paso. Ah, el cántico. Sí, no, el drama y todo eso. Ah, Pero en Cañola me suelo ir en Loma de Zamora también. ah, mirá. Sí, estoy estudiando, la verdad, estoy estudiando la Biblia. Ah, está estudiando hace rato. Sí, sí, Sí. me encanta. Hace Claro. 2 años por ahí que estoy estudiando. Ah, mire. ¿Usted hacía sonido de pájaros? Sí, ¿Sí? así es. Sí, ha salido en televisión y todo. En televisión, Sí. sí. Estuve trabajando en un programa de televisión en 5 Edificar. En 5 edificados estuvo. Sí. Ah. ¿Quién sino nuestro hermano paraguayo, Aníbal Núñez? Un mayorista de sonidos avícolas. ¿Cómo le va? Espectacular. ¿Todo bien? Estuve con Beto Casella y todo. Sí. El conocido como hombre pájaro, pero ya entra. ¿Qué es? ¿Qué es? Y ahí hacía el sonido de los pájaros. Sí, claro, el sonido de los pájaros. Imitador de pájaro. ¿Cómo imitador de pájaro? Ese es un gorrioncito. No, esa que... Eso que... Ese es bueno. Sé hacer, como te digo, 50 voces de pájaro, pero... Es la paloma. ¡Ah, cacha mandar ese perro! Creación de Dios, me encanta imitar la naturaleza. Claro, claro. Ahora le voy a hacer una demostración si quieres. Sí, ¿cómo va? Por eso. Y vamos a cantar el zorzal que siempre canta por acá. Sí, sí. Otro Espectacular. pájaro, broche de oro. A ver, broche de oro. Chiricoé, que le dicen acá caracolero. Chiricoé, sí. Sí. No, pero espectacular, la verdad que está, pero espectacular, es bárbaro, está. Ahí Una ya- alegría, y 2 años estudiando ya. 2 años. Sí. Ahora voy a pasar en guaraní, voy a seguir en guaraní. Voy a estar en seguir. español. Ah, está en español, está. Vamos a avanzar y vamos a progresar y a bautizar. De acá no, bárbaro. Fíjate bien. Ahí saliste, Este es el que nos hizo la entrevista. ¿No te acuerdas? ¿Qué está en el Facebook? Tú con invitación. ¿Vos sabés que cuánto tengo yo? Me conocen todos por ahí. ¿Vos sabés? ¿Ahora sigue trabajando de lo mismo?
de los pájaros y ser jardinero también. Ah, está bien. Amigo de los pájaros. Ah, está bien. Está bárbaro. Empiezo a trabajar, ellos ya se bajan ahí, comen atrás de mí, cantan y así disfrutamos. Es Ah, buenísimo. lograste eso. ¿Cómo se llama el pájaro el más famoso de Paraguay? ¿Es el carao? No, ¿está el carao? Pájaro campana. Pájaro campana, pero ese es muy difícil de imitar. Ah. Entonces el pájaro más típico o el chiricoé que yo sepa, el que le está imitando. Ah, está bien. Después está la otra especie que es el pacá. Ah, el pacá también. Sí, Y hay otro más que no me viene a la cabeza, la que es muy conocido, que Emil Yambay siempre lo invita. Hay muchísimo, no sé qué pájaro será, pero yo he visto más de 50 voces de pájaro. 50 pájaros. No. Que vamos a hacerlo en la chacra, en el campo. Tengo que imitar. Mira vos es como que graba el sonido. Sí, es una cosa maravillosa porque vos haciendo así nomás no te sale como canta el zorzal. Y sin embargo yo hago con los dedos y sale mejor. Bueno, que ahora hay muchísimo también que ahora están poniendo ellos su huevo. ¿Cuándo están? Bueno, Anabela, déjalo. Con toda la peligrosa fauna que pasó por tu programa, este y todos sus animalitos es más inofensivo que Bambi con un somnífero.